Muy buenas tardes, les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto. Soy Sarita Saavedra Grandes, coordinadora de Telesalud del Hospital de Tarapoto. En esta oportunidad, pues, tenemos el gusto de contar con la licenciada en enfermería Janet Rosario Ramírez Torres. Ella es jefa de inteligencia sanitaria del Hospital de Tarapoto, epidemióloga también. Así que nos ha venido en la semana a compartir sus conocimientos y experiencias que tiene en la semana de la epidemiología, ¿cierto, don licenciada? Sí, ella nos va a conversar sobre bioseguridad hospitalaria. Así que le vamos a recibir a ella con bastante espera para poder escucharla atentamente su exposición y de hecho poder compartir con ella también las experiencias que tiene durante todo este tiempo que viene trabajando en el Hospital de Tarapoto. Bien, bienvenida, licenciada, un gusto que esté con nosotros para poder aportar también a este tema muy crucial, aparentemente un tema muy común, pero sin embargo, de repente es un tema de la debilidad en los sectores hospitalarios, específicamente si hablamos en este caso. Bien, le damos pase para su exposición. Muchísimas gracias, licenciada Sarita. Gracias por la oportunidad nuevamente. Bueno, en el marco de la Semana de Epidemiología, que se celebra el día, bueno, como día central el día de mañana, ¿no? Bueno, anticipando al saludo a todos los epidemiólogos, tanto del hospital, como de la OGES, de la región, ¿no? Y de toda la región y los lugares que nos están viendo también, ¿no? Bueno, es un tema muy importante. Estamos tratando algunos temas en esta semana, algunas exposiciones. Bueno, el tema de hoy a tratar es la bioseguridad hospitalaria. Como dijo la licenciada Sarita, no es un tema de repente muy común, ya más lo hemos visto en el tiempo de la pandemia, pero siempre hay quiebres, ¿no? Quiebre en la rutina. A veces lo dejamos de hacer, ¿no? Y eso pues es perjudicial tanto para nosotros como personal de salud, como para los pacientes y el ambiente, ¿no? Que nos rodea, ¿no? Es a donde enfoca esto, lo que es la bioseguridad hospitalaria. Bueno, la bioseguridad es una disciplina compleja, ¿no? Y no exenta de peligros. Por ello, el conjunto de normas y barreras destinadas a prevenir el riesgo biológico derivado de la exposición a agentes biológicos infecciosos es fundamental. El hecho de que nos pongamos de repente un EPP o alguna barrera de bioseguridad no nos libra de algún accidente, ¿no? No nos libra de tener algún accidente laboral, ¿no? Pero sí evita o disminuye el riesgo a infecciones, en este caso, por ejemplo, biológicos o químicos o físicos, ¿no? Son medidas que se tienen que tomar para prevenir, ¿no? Muchas de las infecciones con que nos encontramos en el día a día. Pero, ¿cuál es la definición de bioseguridad, no? Tenemos varias definiciones, ¿no? Según la OMS, es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos, a lo que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente, ¿no? La bioseguridad no solamente es protegernos a nosotros como personal de salud, enmarca lo que se refiere al paciente y al medio ambiente también, ¿no? Porque es nuestra triada que se cuida de todos los riesgos a que nos estamos expuestos, ¿no? Otros conceptos tenemos que son normas requeridas para proteger la salud de los trabajadores del área de la salud, de infecciones ocasionadas por enfermedades infectocontagiosas. También es el conjunto de normas y procedimientos que tienen por objeto disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgos biológicos que puedan llegar a afectar la salud o la vida de las personas o puedan afectar el medio ambiente. Como hemos visto, ¿no? Bueno, en el tiempo de la pandemia de COVID-19, todos estábamos, aparte de la atención, estábamos poniendo en práctica todo lo que es bioseguridad, ¿no? Por el hecho de que había un temor también y un riesgo latente de poder contagiarnos contra esta enfermedad, ¿no? Pero el hecho de que haya bajado los casos no significa que no estamos expuestos a otros microorganismos, ¿no? Estamos expuestos a muchos microorganismos. Y eso
por eso es necesario continuar con estas medidas, ¿no? A veces no sé, nos creemos los superpoderosos o tenemos una sobreconfianza y no aplicamos estas medidas de bioseguridad, ¿no? Como un concepto más general, ¿no? Por lo tanto, bioseguridad se entiende como la aplicación sistemática de un conjunto de buenas prácticas y barreras de contención que garantice que el control de riesgos químicos, físicos y biológicos, la exposición a sustancias químicas peligrosas, microorganismos patógenos, organismos vivos genéticamente modificados, material biológico de desecho, material clínico contaminado con patógenos y factores físicos extremos como ruido y radiaciones, sea de riesgo controlado para las personas y el medio ambiente. Bioseguridad no solamente se enfoca en las medidas de barrera, en los EPP, ¿no? Porque a veces nuestro concepto va a lo que es, bueno, mis guantes y mis mandilones, ¿no? Es fundamental el privilegiar el conocimiento de lo que podemos llamar las buenas prácticas. Si por más que tú estás con tu EPP completo, pero no tienes buenas prácticas, eso no te libra de sufrir un accidente laboral. Si sabes que de repente no sabemos que no debemos reencapuchar las agujas y lo hacemos, ¿no? Por más que estás con tu guante, o sea, vas a estar expuesto a esos riesgos, ¿no? Por eso las buenas prácticas es importante y va de la mano juntos con todas las otras medidas de bioseguridad. Bueno, la bioseguridad tiene sus principios. Conocemos 3 principios que son universalidad, ¿no? Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, independientemente de conocer o no su serología. Algunos dicen que, bueno, los que son en emergencia o las UCIs o las áreas, los que están en áreas críticas, nomás tienen que ponerse en prácticas o tener sus cuidados de bioseguridad, ¿no? Tanto en las zonas críticas como en las no críticas, tenemos que poner en práctica las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, un personal de consultores externos está expuesto a que atender a un paciente con alguna infección respiratoria. De repente un paciente con TBC le hace su triaje y no sabe, porque ningún paciente anda con su letrero diciendo, me estoy contagiado de tal cosa, tengo TBC o tengo COVID, ¿no? O sea, en todos los ámbitos, en todas las áreas de la parte hospitalaria es necesario usar y aplicar nuestras medidas de bioseguridad. Todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente, ¿no? Estas precauciones deben ser aplicadas para todas las personas, independientemente de presentar o no patologías. La universalidad significa que a todo paciente tenemos que mirarlo como potencialmente infectado, hasta que, bueno, se sepa, ¿no?, su diagnóstico. El segundo principio es el uso de barreras, ¿no? Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. La utilización de barreras, ejemplo, guantes, no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero sí disminuyen las consecuencias a estos riesgos, ¿no? Son los usos de barreras. Más adelante lo vamos a ir ampliando un poquito más. El punto C, también otro de los principios de la bioseguridad, es medios de eliminación de material contaminado. Como hemos visto en la definición, también tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿no? Y por eso comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes son depositados y eliminados sin riesgo. Aquí se refiere a la segregación adecuada de todo lo que se utiliza en la atención del paciente. Bueno, las medidas de bioseguridad. ¿Qué hacemos? ¿Qué medidas tomamos? Lo más conocido, lo más importante, lo más económico y lo que más se puede practicar, se puede decir, ¿no?, es el lavado de manos, ¿no? Para la prevención de transmisión de patógenos como medida general, ¿no? Tenemos el lavado de manos.
Mantener las manos limpias es una de las medidas más importantes que podemos tomar para evitar enfermarnos y transmitir los microorganismos a otras personas. Lavarse las manos es como una vacuna autoadministrada, porque nos cuidamos nosotros mismos de contraer y llevarnos las infecciones, los microorganismos, ¿no? Muchas enfermedades y afecciones se propagan por no lavarse las manos con agua y jabón. El CDC recomienda lavarse las manos de una manera específica, ¿no? Implica 5 pasos simples y eficaces, ¿no? Mojar, enjabonar, frotar y enjuagar y secar. Tenemos también los tipos de lavado de manos, ¿no? Lavado de manos social, ¿no? Que es el más simple y más práctico. Su objetivo es eliminar la suciedad y contaminantes visibles. Se usa el contacto social con el paciente para el control de funciones vitales después de usar el baño, etc. Puede usarse un jabón neutro y dura 10 segundos. El lavado de manos clínico es lo que más nosotros en la parte hospitalaria lo hacemos, ¿no? Su objetivo es la reducción significativa de la flora transitoria y residente. Se usa para un procedimiento invasivo, al contacto con sangre y fluidos, con un paciente infectado, ¿no? Y debe usarse un jabón con antiséptico y dura más o menos unos 60 segundos. Y el tercer tipo de lavado de manos es el lavado de manos quirúrgico. Su objetivo es la destrucción de la flora transitoria y residente. Se usa para procedimientos quirúrgicos y debe usarse un jabón o soluciones antisépticas. No es necesario el uso de escobillas estériles, las cuales pueden circunscribirse solo a las uñas, ¿no? Solamente para las uñas es que se usa las escobillitas, ¿no? Y dura de 3 a 5 minutos. Bueno, la OMS nos muestra, nos enseña, ¿no? Nos socializa los pasos de cómo debemos lavarnos las manos, ¿no? Con agua y jabón. Tenemos los 11 pasos, ¿no? Que muchos de nosotros ya lo conocemos, es sabido, ¿no? Y eso tenemos que ponerlo en práctica, porque eso, como ya le mencioné, es una medida muy práctica, económica y fácil de hacer. Y con eso arrasamos más del 50% de los microorganismos con que nos encontramos el día a día en nuestro trabajo, ¿no? Hay 2 tipos. Uno es el lavado de manos utilizando agua y jabón, y que son los 11 pasos, y con desinfectante a base de una solución alcohólica, ¿no? Que eso es, nos muestran los 8 pasos. ¿En qué momento tenemos que realizar la higiene de manos? La OMS nos muestra 5 momentos, ¿no? Que tenemos que poner en práctica la higiene de manos, ¿no? El primer momento, tenemos que lavarnos la mano antes de tocar al paciente, cuando nos acercamos al paciente, ¿no? Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que tenemos en las manos, ¿no? El segundo paso es nos lavamos las manos inmediatamente antes de realizar una tarea limpia o aséptica, ¿no? Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que podrían entrar en su cuerpo, incluidos los gérmenes del propio paciente. El tercer momento es, nos lavamos las manos inmediatamente después de un riesgo de exposición a líquidos corporales, y tras quitarse los guantes también, para protegerse y proteger el entorno de atención de salud de los gérmenes dañinos del paciente. El cuarto momento es, nos lavamos las manos después de tocar a un paciente y la zona que lo rodea. Cuando nos alejamos de la cabecera del paciente, cuando nos alejamos de la unidad del paciente, tenemos que lavarnos las manos, ¿no? Para proteger el entorno de atención de salud de los gérmenes dañinos del paciente, ¿no? Y el quinto momento es, nos lavamos las manos después de tocar cualquier objeto o mueble del entorno inmediato del paciente, o cuando se aleja, ¿no? Incluso aunque no lo hayas tocado al paciente, pero ya estás en el ambiente, ¿no? Para proteger el entorno donde se está atendiendo al paciente, que puede contener gérmenes dañinos del paciente. Bueno, la prevención de transmisión de patógenos al personal de salud. Lo más conocido que, bueno, ya en el tiempo de COVID hemos usado hasta el cansancio, se podría decir, ¿no? Las barreras físicas, ¿no? Que son, bueno, el guante, el gorro, la mascarilla, las botas, las batas, las gafas, y el protector facial también. Con respecto a los guantes tenemos 3 tipos, ¿no? Los quirúrgicos, ¿no? Que los conocemos como los guantes estériles, ¿no? El objetivo de este guante es que son una barrera protectora para la contaminación,
evitan que los microorganismos lleguen al paciente, protegen las manos del contacto con sangre, tejidos o fluidos corporales. Se usan para manejar elementos estériles y tejidos corporales. El segundo tipo de guantes es de examen, ¿no? El objetivo de este guante es para examen de un solo uso. Se usan cuando hay contacto con mucosas intactas o cuando el principal propósito del uso del guante es reducir el riesgo de exposición del proveedor del servicio. Utilitarios, ¿no? Se deben utilizar estos guantes fuertes de goma para hacer actividades de limpieza y mantenimiento, para tocar desperdicios o sábanas y demás tela sucia, para tocar instrumentos y otros objetos contaminados y para limpiar superficies contaminadas. Después de limpiar estos guantes, se puede volver a utilizar. Estos guantes utilitarios son reutilizables, ¿no? Es importante conocer los tipos de guantes para poder hacer un uso adecuado de estos insumos también, ¿no? Y sabemos que los guantes de examen tienen que ser utilizados y cambiados en cada atención por paciente, ¿no? Bueno, siguiente. Ya, el uso de batas, ¿no? Las batas, también las batas o delantales, ¿no? Empleamos batas o delantales plásticos en procedimientos que puedan generar salpicaduras, contacto con sangre o fluidos corporales. Algunas batas son descartables y otras reutilizables, en cuyo caso son depositados en lugares específicos y enviados a la lavandería. Para ponérselo, la secuencia es: se lava las manos, nos colocamos la bata, nos colocamos el guante, se realiza nuestra actividad. Y para quitarnos también, nos sacamos los guantes, nos lavamos las manos, nos sacamos el mandil y nos lavamos las manos. Las mascarillas de los respiradores, ¿no? Debe usarse para evitar que la mucosa de la nariz y de la boca queden expuestos a salpicaduras con fluidos corporales del paciente. Existe la mascarilla médica y los respiradores. Su elección depende del grado de riesgo que se enfrenta y protección que se desea alcanzar. Su uso precisa una adecuada técnica de colocación, verificar un adecuado sellado de la nariz y boca, cambiarlo si está deteriorado y no dejarlo colgado en el cuello u otro lugar. No, a veces tenemos por costumbre eso. También sí estamos usando nuestras medidas de bioseguridad, pero lo estamos usando mal, ¿no? A veces está como cartera, no sé, como canastilla, lo usan a las mascarillas, recolectando el microorganismo de todo el hospital, ¿no? Y eso perjudica a nosotros también, porque esta mascarilla contaminada se está usando. Igual con lo que respecta al uso de batas, ¿no? El uso de batas es solo para el ambiente en que está trabajando, no es para estar con la misma bata yéndonos a otro servicio, ¿no? Porque puede haber contaminación cruzada, tanto con los guantes, las batas, con todo lo que es el EPP, ¿no? Bueno, protector facial y gorro. Se usa el protector de cara durante procedimientos que generen salpicaduras de sangre o cualquier otro fluido corporal para prevenir la exposición de las mucosas, de la boca, la nariz y los ojos. El cabello facilita la retención y posterior dispersión de los microorganismos que flotan en el aire de los hospitales, por lo cual se consideran fuente de infección y vehículo de transmisión de microorganismos. Por lo tanto, se debe colocar el gorro y la forma de utilizar el gorro es cubriendo completamente el cabello y su uso debe ser restringido en las áreas establecidas. Está indicado en todos los procedimientos que implique técnica aséptica, como los procedimientos odontológicos, en el laboratorio clínico, en los servicios de patología, en el quirófano y salas de parto, ¿no? En lugares donde más está en contacto, puede haber más salpicaduras o aerosoles o secreciones que salpican, ¿no? Prevención de transmisión de patógenos de las visitas. También dentro de las normas de bioseguridad involucra a los familiares, a los visitantes que acuden a los establecimientos de salud para ver a sus familiares que están hospitalizados, ¿no? Bueno, se debería restringir las visitas durante las epidemias de infecciones respiratorias, virales en la comunidad. Por ejemplo, cuando hay epidemias de gripe, de influenza, ¿no? de virus respiratorios. Las visitas deben lavarse las manos antes y después de visitar al paciente. Las visitas no deben tocar a otros pacientes, solo al que vinieron a visitar. Tampoco deben tocar los equipos de atención médica.
Las personas enfermas no deben visitar a los recién nacidos. Esto incluye personas con infecciones respiratorias agudas, infecciones gastrointestinales o infecciones activas de la piel y tejidos blandos. También incluye a personas no inmunes que han tenido contacto reciente con varicela, herpes, zóster, sarampión o rubiola y que podrían estar en periodo de incubación, ¿no? Cada unidad debe tener una lista de exclusiones que permita a las enfermeras seleccionar a las visitas, ¿no? Cada servicio, cada unidad debería tener sus directivas, su protocolo para poder restringir y cuidar el ambiente y, no, y contribuir con que no se propaguen más microorganismos y contagiar infectar más a los pacientes, ¿no? Prevención de transmisión de patógenos del medio ambiente, ¿no? Sabemos también que los patógenos, los microorganismos no solamente están en la unidad del paciente, con el paciente en sí, ¿no? Está en todo el alrededor, en todo, todo lo que nos rodea, ¿no? En todas las áreas que tenemos, que son áreas de mayor contacto. Los ambientes de internación deben poseer superficies lavables y fáciles de limpiar, inclusive las superficies de muebles y equipos en general. Es imprescindible contar con lavamanos amplios y profundos que permitan escurrir el agua hacia los poros sin salpicar. La llave de apertura y cierre del agua debe tener un mecanismo donde no intervengan las manos. Se debe contar con jabón suficiente, de preferencia en contenedores para ese fin. Cada unidad debe tener un horario preestablecido para las visitas, también para no hacer un cruce con el personal y con las actividades de cada día, ¿no? Del horario. Bueno, para recordar un poquito, la limpieza y desinfección. Cuando se habla de limpieza como sinónimo de higiene, se hace referencia a un proceso que remueve la materia orgánica e inorgánica de las superficies. No solamente es pasar el trapo y ya, tiene que haber un poco de fricción y remoción, ¿no? En cambio, la desinfección se define como un proceso que reduce el número de microorganismos de las superficies por medio de agentes químicos, con excepción de las esporas bacterianas. Antes de desinfectar, primero tenemos que hacer una adecuada limpieza, si no, no es efectivo ni eficaz el desinfectante que se pueda usar. Normas de bioseguridad, requerimientos básicos para el personal técnico. Sabemos que el personal técnico, según la norma, según la guía técnica de limpieza y desinfección del MINSA, el personal técnico es el responsable de hacer la limpieza de la unidad del paciente, ¿no? Con lo cual debe contar con un equipo de protección personal, no la mascarilla, el gorro, guantes, que sean resistentes a soluciones alcalinas y ácidas. Tienen que tener también sus lentes protectores, mandil no estéril, ¿no? Usar guantes para realizar cualquier procedimiento de limpieza. Es obligatorio usar su guante para hacer su limpieza. Uso de zapatos adecuados, impermeables y cerrados. Tal vez por la moda muchas veces se ven los servicios que vienen solo con zapatilla o vienen con croc, lo cual son zapatos que no son adecuados, pues no te van a cubrir ni ante cualquier otro accidente laboral que se puede tener, ¿no? Sabemos que las zapatillas tienen un material absorbente, ¿no? Y los crocs tienen unos orificios también que no te protegen, ¿no? La norma técnica nos indica que tienen que ser zapatos adecuados, impermeables y cerrados, ¿no? De fácil limpieza, más que todo. Mantener cabello peinado y recogido. Lavado de manos antes y después de cualquier procedimiento de limpieza y desinfección y después de retirarse los guantes. No uso de joyas, pulsera, anillos, uñas cortas y sin esmalte. Muchas de estas medidas no se cumplen generalmente, ¿no? No sé si por desconocimiento, porque, como les decía, ¿no? A veces nos creemos que no nos va a pasar nada a nosotros, tal vez de repente nosotros no nos pase, pero llevamos en nuestro cuerpo, en nuestro vestuario, en nuestros accesorios, llevamos microorganismos a nuestros hogares y todo eso tiene que estar presente y no debemos olvidarnos de poner en práctica todas las medidas de bioseguridad en todas las áreas, en todos los procedimientos que se realicen. No tocar con guantes sucios la superficie de pasamanos, barandas, soportes, etc. Evitar tocar superficies de contacto de pacientes con guantes sucios. Tener en cuenta los principios básicos de limpieza y desinfección.
Principios básicos de limpieza. ¿Cuáles son los principios básicos de limpieza? No, la limpieza generalmente requiere fricción para remoción de suciedad y microorganismos y así reducir su acumulación. La limpieza debe ser continua. La limpieza debe realizarse desde el área menos sucia a la más sucia y desde las zonas más altas a las más bajas, de adentro hacia afuera, del centro hacia la periferia, ¿no? Tratando de no contaminar más lo que estamos tratando de limpiar, ¿no? La limpieza debe realizarse con paños húmedos para evitar la dispersión del polvo que puede contener microorganismos. Una fuente de contaminación son los paños de limpieza. Por eso es importante no dejar el paño en cualquier lugar. Si fuesen descartables, mucho mejor. La suciedad puede proteger a los microorganismos, por lo que debe limpiarse permanentemente. La limpieza es requerida antes de cada proceso de desinfección. Primero limpiamos, después desinfectamos. Las prácticas deben ser supervisadas y deben tener un cronograma estructurado. Bueno, manejo de ropa sucia. Toda ropa sucia debe colocarse en bolsas de plástico y transportarlos en carros exclusivos. Se debe usar guantes para manipular. Cuando se cierre la bolsa, procurar que el aire que sale de la misma se dirija hacia donde no haya personas, ¿no? Para evitar la expansión de los microorganismos, ¿no? Al siguiente. Otro punto para ampliar tenemos el manejo de residuos sólidos, ¿no? Los residuos sólidos son aquellos residuos generados en los procesos y en las actividades para la atención e investigación médica en los establecimientos como hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre otros ámbitos, ¿no? La norma técnica vigente, la número 144 de MINSA 2018, ¿no? En la que nos especifica y nos detalla el manejo, ¿no? Con las medidas de bioseguridad para el manejo de los residuos sólidos, ¿no? Dentro de los residuos sólidos se clasifican en 3 tipos: residuo biocontaminado, residuo especial y residuo común. Bueno, para poder tener un manejo adecuado de los residuos que se generan en la atención del paciente, tenemos que aprender y poner en práctica la segregación. ¿Qué es la segregación? Consiste en disponer los residuos en el punto de generación, ubicándolos de acuerdo a su clase, en el recipiente y bolsa correspondiente, así como en el recipiente de puntos constantes. La responsabilidad de la acción es de todo el personal que elabora y genera el residuo sólido en el establecimiento. Bueno, tenemos como residuos biocontaminados, ¿no? Son aquellos residuos peligrosos generados en el proceso de la atención e investigación médica que están contaminados con agentes infecciosos o que pueden contener concentraciones de microorganismos que son de potencial riesgo para la persona que entre en contacto con dichos residuos, ¿no? Los residuos biocontaminados generalmente son todo aquello que está en contacto con el paciente y se segrega en las bolsas rojas. Ahí vemos algunos ejemplos de qué residuos se generan, se eliminan en la bolsa roja. La clase B, los residuos especiales, ¿no? ¿Qué son los residuos especiales? Constituyen un peligro para la salud por sus características agresivas, tales como la corrosividad, reactividad, inflamabilidad, toxicidad, explosividad y reactividad, ¿no? Estos residuos generados se eliminan en las bolsas amarillas, ¿no? Vemos ahí algunos ejemplos que pueden ser medicamentos o viales de medicamentos usados, también están las pilas y también algunos medicamentos usados en las quimioterapias, ¿no? Que son citotóxicos, ¿no? Y la clase B, que son los residuos comunes, ¿no? Son aquellos que no se encuentran en ninguna clase de categorías anteriores y no han estado en contacto con el paciente. Se generan en oficinas administrativas, áreas públicas, residuos de la limpieza en general, restos de preparación de alimentos en la cocina, etc., ¿no? Todo eso se segrega en la bolsa negra. Y hay algunos ejemplos, ¿no? Que son las empaquetaduras de los insumos que se
que se utiliza, papel, los plásticos, algunos frascos o jeringas que no hayan sido, que no han estado en contacto con el paciente, ¿no? Que haya tenido otro uso, ¿no? Las cajas y los residuos de los alimentos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que una vez alcanzadas las 3/4 partes de llenado de la bolsa con residuos sólidos o también del recipiente punzocortante, esto se debe retirar, ¿no? Previa desinfección, y el cambio de bolsa se desinfecta el recipiente en uso, ¿no? O sea, no tenemos que esperar que se desborde los residuos segregados en el tacho, ¿no? Solamente la norma técnica nos dice las 3/4 partes. Si están las 3/4 partes, llamamos al personal de limpieza que desocupe esos residuos sólidos, ¿no? Igual en las cajitas de bioseguridad, ¿no? De los punzocortantes, vienen ya con una señal hasta dónde tiene que llenarse, ¿no? Para evitar, prevenir, ¿no? Los accidentes laborales, ¿no? Bueno, manejo del material punzocortante, ¿no? ¿Qué son los residuos punzocortantes? También está dentro de la clasificación de residuos biocontaminados, ¿no? Pero en este caso, todos estos residuos punzocortantes se segregan en los envases adecuados, que sean rígidos. Pueden ser de plástico o cajitas, pero con las especificaciones que nos brinda en la norma técnica, ¿no? Los residuos punzocortantes son elementos punzocortantes que estuvieron en contacto con pacientes o agentes infecciosos, los cuales incluyen agujas hipodérmicas, jeringas, bisturís, envases de ampollas, placas de cultivo, etc. Se considera también cualquier objeto punzocortante desechado aun cuando no se haya sido usado, ¿no? Acá tenemos también algunos ejemplos, ¿no? Están las agujas, las lancetas, las ampollas de vidrio que están chancados. Todo aquello que tenga, que haga un daño, ¿no? Que haga una perforación a la piel, ¿no? Manejo del material punzocortante. No, ¿qué tenemos que saber, ¿no? ¿Cómo tenemos que manejar estos materiales, ¿no? No debemos reencapuchar las agujas. A veces sabemos todo eso y lo seguimos haciendo, ¿no? No doblar ni romperlas. Estamos manipulando y nos estamos exponiendo a tantos microorganismos e infecciones transmitidas por la sangre. ¿No? No manipular la aguja para separar de la jeringa. De ser posible, usar pinzas para manipular instrumentos cortopunzantes, ¿no? Como pueden ser los bisturís, las pinzas. Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo posible al área de trabajo. Tenemos que trabajar en un área limpia y ordenada, adecuada. Una vez utilizados estos materiales, desecharlos. Por eso tienen que estar al alcance de la mano las cajitas, ¿no? Se deben extremar precauciones al momento de usar o manipular objetos punzocortantes. No doblar, romper, quitar o reencapuchar las agujas de las jeringas. Usa el destructor de agujas o la caja rígida para tal efecto, ¿no? No tirar al tacho las agujas, porque es un riesgo potencial para el que continúa en las actividades después de la segregación, el personal de limpieza, el personal que hace la disposición final. Si no hacemos una segregación adecuada y eliminamos las agujas en las bolsas negras, el personal que hace la disposición final, que son el personal de la municipalidad que lleva los residuos, están expuestos a sufrir accidentes laborales y a sufrir accidentes con los punzocortantes y a contaminarse con todos los microorganismos que pueda estar en el ambiente hospitalario. Bueno, ¿cuál es nuestra principal preocupación? ¿Por qué tenemos que tener cuidado en el manejo de los punzocortantes, ¿no? El uso y disposición de desechos de material punzocortante es fundamental para prevenir accidentes y en consecuencia prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas, entre las cuales tenemos, ¿no?, la transmisión de VIH, SIDA y el virus de la hepatitis B o C, ¿no?, que son lesiones que pueden ser lesiones causadas por agujas contaminadas con sangre humana, ¿no? No sabemos
con qué tipo de pacientes, ¿no? Su diagnóstico, los tipos de infecciones que hayan sido expuestos o que se hayan contaminado estos material portante, ¿no? A todo eso estamos expuestos cuando no hacemos una buena segregación. Bueno, otras normas de bioseguridad, ¿no? Como sería un poco de resumen de todo lo que se ha hablado, ¿no? Bueno, están orientadas a proteger al personal que elabora en instituciones de salud y a los pacientes, visitantes y al medio ambiente que pueden ser afectados como resultado de la actividad asistencial. ¿No? Debemos mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene, realizar la desinfección y limpieza de las superficies, elementos, equipos de trabajo al final de cada procedimiento y al final de la jornada, de acuerdo al proceso descrito en el manual de limpieza y desinfección. No es permitido la preparación y consumo de alimentos en áreas asistenciales y administrativas, ¿no? Porque también esos residuos generan detritos, generan residuos que son un ambiente propicio para que se colonicen y aumenten más los microorganismos, ¿no? No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias contaminadas químicas. Utilizar un par de guantes por paciente. Evitar deambular con los elementos de protección personal fuera del área de trabajo. Siempre vemos esos casos, tenemos que evitarlo. Y hay cosas que lo manejamos, lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Y tenemos que hacerlo por el bien de nosotros y por el bien del paciente, porque nuestro cuidado es el paciente. Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en lugar seguro y de fácil acceso. Restringe el ingreso de alto riesgo biológico al personal no autorizado, al que no utilice los elementos de protección personal necesarios y a los niños, ¿no? Que están expuestos y vulnerables. La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material orgánico debe ser enviado a la lavandería en bolsa plástica, ¿no? En la bolsa roja, porque son ropas que han estado en contacto con el paciente. Disponga el material patógeno en las bolsas de color rojo, rotulándoles con el símbolo de riesgo biológico, para que el personal de limpieza, el que recoge los residuos o todo lo que se va ya sea a la batería o se va a la disposición final de los residuos sólidos, sepan cuál es su disposición, su tratamiento, disposición intermedio y final. Bueno, establecer y cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad es un derecho y un deber de los trabajadores de salud en todos sus ámbitos y de todo aquel personal que está en contacto con el paciente y en el ámbito hospitalario, ¿no? Ya sean investigadores, técnicos, los profesionales, ¿no? Y los pacientes que concurren al establecimiento, los mismos pacientes también que están hospitalizados, ¿no? Y la población en general por sí misma y por el medio ambiente, ¿no? Tenemos las normas de bioseguridad es un derecho y un deber. Tenemos que solicitar que se cumplan cuando nos atienden y también nosotros también debemos cumplirlo, ¿no? Es un derecho y un deber para todos los que estamos en contacto con los pacientes y con todo lo que está inmerso al establecimiento hospitalario. Bueno, como para recordar, ¿no? Maneja todo paciente como potencialmente infectado. Lávate las manos en todo momento, en todo procedimiento que se realice. Utiliza los elementos de protección personal, guantes, mascarillas, protectores oculares, batas. Maneja con estricta precaución los elementos importantes. Con frecuencia la vida de una persona es salvada por el avance de la tecnología, pero muchas veces es puesta en riesgo por la ausencia de un pequeño acto que es el lavado de manos. Empecemos a poner en práctica, a continuar con estas prácticas de bioseguridad, ¿no? No lo dejemos de lado solamente porque sabemos que las estadísticas han bajado las incidencias, los contagios de COVID, ¿no? Porque ahí le hemos dado la mayor importancia en nuestros establecimientos, pero no nos olvidemos de los otros microorganismos que están presentes en nuestro día a día, en nuestra atención para el paciente, ¿no?
estamos expuestos a la tuberculosis, estamos expuestos a muchas infecciones, ¿no? Bueno, eso es toda la exposición. Hemos tratado de resumir las medidas de las normas de bioseguridad, es muy amplia y se aplica y se diferencian para cada servicio de atención al paciente, ¿no? Según las áreas críticas, no críticas, ¿no? Pero ese es bueno, un resumen, lo práctico, lo que tenemos que saber, ¿no? Y aplicable en todas las áreas también, ¿no? Bueno, gracias por su atención a todos los que se han conectado. Si habría alguna pregunta. Bien, licenciada, excelente. Gracias por su participación y por hacernos recordar un poco sobre las normas de bioseguridad. Como decía al inicio, ¿no? Esto no es un tema nuevo, por lo menos no para enfermería, no para un hospital, pero sí es un tema que nos falta mejorar nuestro compromiso con la misma seguridad de nuestro paciente y de nosotros mismos. Quizás, no sé si habrá preguntas o no, de repente podríamos invertir y decir a qué me comprometo en esta semana de la epidemiología, ¿no? Cada uno de nosotros, si podrían compartir ustedes a qué se comprometen de hoy en adelante, ¿no? Si bien es cierto, la licenciada nos ha hecho recordar varias responsabilidades, varias actitudes que debemos mejorar. Entonces, ¿a qué nos podemos comprometer? Así que pueden compartir de repente en el chat también, o si alguien quiere para activar los micrófonos, podemos activar los micrófonos y decirnos públicamente a qué se compromete. Mientras esperamos algunas preguntas. Licenciada, ¿a qué se compromete usted en esta semana de la epidemiología? Bueno, el compromiso como personal de salud del Hospital Otto Tarapoto, el compromiso, bueno, como oficina en la que estoy asumiendo actualmente, es compartir, ¿no? Compartir los conocimientos, el monitorizar también el trabajo de los compañeros, porque a veces nos portamos como niñitos, ¿no? Tenemos que estar por detrás de los compañeros, del personal, de trabajo, ¿no? Para que puedan poner en práctica, ¿no? A veces, no sé, lo hacemos como rutina, lo olvidamos, ¿no? Por eso les decía, a veces nos creemos los superpoderosos y descuidamos, ¿no? Las medidas de bioseguridad, ¿no? Y bueno, el compromiso es estar pendiente, supervisando las atenciones, las acciones, los procedimientos en nuestro ámbito, en nuestro hospital, ¿no? Y les comparto y que el compromiso también sea en cada uno de sus establecimientos, de lo que ustedes trabajan, laboran, de poder continuar, ¿no? De poder continuar en el manejo, en la aplicación de las normas, de las normas de bioseguridad, ¿no? Bien. Muy bien, Mónica. Muy bien, Mónica Cotos. No sé de dónde nos está escuchando, pero vamos a leer. Debemos comprometernos a cumplir con las normas de bioseguridad en beneficio de los pacientes y del trabajador. Bien, Mónica, estamos completamente de acuerdo. Entonces, Mónica se está comprometiendo a cumplir con las normas de bioseguridad donde ella trabaja. Herminia Torres, buenas tardes con todos. ¿Qué derechos tienen los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales? Tenemos una pregunta. Bueno, cada establecimiento de salud debería contar con un área, ¿no? de salud ocupacional, ¿no? Los responsables de salud ocupacional ven esos temas, ¿no? De los derechos y también deberes de los trabajadores, ¿no? En prevención de los riesgos laborales. También hay hay las normativas, ¿ya? Que tienen que ser asumidos por el hospital, ¿no? Todo accidente laboral, por ejemplo, que ocurra dentro del establecimiento, tiene que tener un seguimiento, ¿no? Tiene que pasar por un médico ocupacional, evaluar el caso, ¿no? Y gestionar todo el tratamiento o el seguimiento que se pueda realizar con el paciente, ¿no? Esto es más que todo en la parte ocupacional, ¿no? El área de salud ocupacional que ve de los riesgos. Claro que sí tienen derechos, hay normativas para
para cuando hay algún riesgo, un accidente laboral. Bien, gracias Mónica por darnos a conocer. Mónica nos está escuchando desde el Hospital Cayetano Heredia. Gracias Mónica, desde Lima. Smith Segura, en mi caso que todavía estudio a través de la enseñanza, pondré en práctica la bioseguridad para cuidar al paciente. Muy bien, Smith, muy bien. Es importante que desde estudiantes, ¿no? Mucho más, si vamos a ser protagonistas del sector salud, ¿no? Tengamos presente en ello, ¿no? Ya la licenciada nos ha enfatizado los 5 momentos en que debemos lavarnos las manos, y en toda esta semana que se han venido dando las exposiciones, licenciadas, se ha enfatizado tanto lo que es el lavado de manos, ¿no? Una barrera muy práctica, una barrera súper económica, pero con un gran poder, valga la redundancia, de poder controlar en todo caso las enfermedades, ¿no? La contaminación en sí. Natividad Fernández, buenas tardes, buena exposición, les saluda el personal trabajador del Hospital Cayetano Heredia, Lima. Muy bien, muy buenas tardes, gracias. ¿A qué nos comprometemos? A ver, ¿a qué nos comprometemos? Ojalá por ahí hubiera alguna enfermera asistencial, ¿no? Que se comprometa de repente a no venir con joyas, ¿no, licenciada? A venirse con el cabellito bien amarradito, ¿no? Con las uñas no pintadas y las acrílicas, ¿no? Que son buenas para otros momentos, ¿no? Con las alhajas de repente, ¿no? ¿A qué nos vamos a comprometer? Amarrarnos el cabello, poner hasta laseado y bien bonito, ¿no? Pero eso es para... Eso es un tema, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Sí. Venimos muy pericas a los hospitales. Bien. Máximo Cudeña, buenas tardes, Máximo. Él es un estudiante de medicina ya bastante conocido en nuestro medio. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, licenciada Janet. Tengo una pregunta. Dentro de la prioridad en el orden de inicio de la limpieza de los ambientes, se habló de una jerarquía de inicio de adentro hacia afuera. A ver, por favor, si me lo puedes. Bueno, de adentro, quiero terminar de leerlo, dice, ¿dónde me quedé? De adentro hacia afuera, del centro a la periferia, de arriba hacia abajo, de lo más sucio a lo más limpio, cuando se encuentra un ambiente con mucha suciedad en la periferia. Claro. ¿Cuál sería el orden jerárquico de inicio de la limpieza? ¿Varía, licenciada, del lugar? En la norma técnica no se refiere tanto a que es un orden jerárquico, no es de acuerdo al material, ¿no? De repente, por ejemplo, en la unidad del paciente en la cama, ¿no? Del centro de la cama hacia afuera, ¿no? De lo más limpio a lo más sucio, o sea, de la parte de arriba a la parte hasta el piso, ¿no? Dirección al piso. Eso, en la norma técnica define lo que es la desinfección tanto de la unidad del paciente como la unidad la desinfección del ambiente. Por ejemplo, lo que hacen en los pisos, ¿no? De arriba hacia abajo, de los lugares más limpios hacia el más contaminado. O sea, no necesariamente es jerárquico, es de acuerdo a la zona, al material que pretendes desinfectar. Muy bien. María Dolivet Pizango dice, en mi caso, que soy estudiante y estoy haciendo mis prácticas en el Hospital de la Banda de Chilcayo, me comprometo a practicar la bioseguridad a mis pacientes de forma correcta. Gracias, María Dolivet. Muy bien. Erika Ivón, bien claro y preciso la capacitación. Licenciadas, buenas tardes. Buenas tardes. Isabel, les saludo desde Lima, el Hospital Naval. Me comprometo a no usar mi uniforme fuera del hospital. Gracias por su exposición a la licenciada. Excelente, felicitaciones, licenciada, a no utilizar el uniforme fuera del hospital. Da la coincidencia que a veces hablamos especialmente de las enfermeras, por
favor, enfatizando, que a veces usamos nuestro uniforme para estar en otros entornos donde no cae bien, ¿no? Ni siquiera es esa muy práctica adecuado, ¿no? Estar en el mercado, cargando nuestras canastas, saliendo de la guardia, aprovechando, ¿no? Tenemos que poner en práctica eso de traer un cambio, ¿no? Y la ropa, nuestra ropa de trabajo que se quede en el trabajo, ¿no? Pero generalmente no pasa eso, ¿no? Y bueno, sea con nuestro uniforme que sea atendido a los pacientes, se va al mercado, se sube al bus, estamos en contacto con otros pacientes, siendo de riesgo para otros pacientes, para otras personas, fuera del centro hospitalario. Excelente compromiso. Roxana Infantes, el compromiso como estudiante es aprender todas las medidas de seguridad para así dar una buena atención al paciente y a nuestras familias. Muy buena, clara su intervención con lo expuesto. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, Roxana. Seguro que en algún momento vamos a caer en las manos de Roxana. Ya sabemos que Roxana va a tener las buenas prácticas de bioseguridad. Bien, no tenemos más compromisos. Yo creo que en esta semana ha sido bastante fructífera, licenciada, una semana con bastante participación. Qué bueno, felicitarla. Además que usted está llevando ahora el liderazgo en lo que es la Oficina de Inteligencia Sanitaria, ¿no? Del Hospital de Tarapoto. Y realmente, pues, siempre es bueno que ustedes estén a la vanguardia, ¿no? Si bien es cierto, ya usted lo ha mencionado, somos como unos niñitos medios tercos, que se nos entra y no nos queda, porque a veces no lo practicamos, se nos sale de una manera no muy adecuada de repente, pero sin embargo, ustedes siempre están vigilando para que esto pueda también disminuir, ¿no?, las incidencias. Y yo creo que más que ustedes también es el compromiso que nosotros como todo trabajador del sector salud podamos hacer prevención y también podamos nosotros cuidar a nuestro paciente y cuidarnos a nosotros. Bien, Silvia Delgado, muchas gracias por la ponencia, el mejor tema para la prevención en general y evitar la contaminación cruzada en los centros de salud. Sí, Silvia, estamos totalmente de acuerdo contigo. Es un tema bastante, decía al inicio, ¿no? Es un tema bastante conocido, amplio, pero sin embargo bastantemente vulnerado por nosotros mismos. Así que, bien, queremos que cada uno pues asumamos nuestro compromiso. ¿A qué me comprometo en esta semana de la epidemiología? Bien, si no hay más preguntas, entonces, palabras finales, licenciada, para terminar, ya que mañana es el día central del epidemiólogo. Van nuestros saludos también a ustedes, todos los epidemiólogos que están conectados de repente, y a nivel nacional, regional, van estos saludos también desde la Oficina de Capacitación y Telesalud del Hospital 22 de Tarapoto. Bien, antes, licenciada, si me permite, Guadalupe Santa Cruz, excelente ponencia, Liz, saludos desde Andahuaylas, Apurímac. Gracias por conectarte. Así que mañana también tenemos un tema muy importante, así que también de igual manera nos vamos a esperar. Bien, licenciada, palabras finales. Licenciada Sarita, gracias nuevamente por la oportunidad de estar acá aportando los conocimientos a través de la salud, de la telecapacitación, ¿no? Haciendo uso de las tecnologías que tenemos a la mano. Y bueno, y agradecer también y felicitar a todos los que se han conectado de toda la región, ¿no? De otras regiones del Perú también. Gracias por su participación. Y bueno, ¿no? El compromiso está en la mesa, tenemos que tomarlo y ponerlo en práctica. No debemos desistir, ¿no? Tenemos que persistir en nuestra práctica diaria y rutinaria, ¿no? Con eso mejoramos mucho la atención de calidad al paciente, porque con las normas de bioseguridad nos cuidamos a nosotros mismos como personal de salud, cuidamos al paciente y el entorno en el que laboramos. Gracias por su atención, gracias nuevamente, licenciada. Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes, nos esperamos el día de mañana entonces con un nuevo tema. Y recuerden que esta exposición ustedes lo pueden volver a escuchar dentro de las 48 horas en nuestro canal de YouTube. Quizás también lo pueden bajar y pueden compartir sus conocimientos. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes. Gobierno Regional de San Martín.